tardes y bendiciones. Hoy quiero saludar a la plataforma de Radio Shiloh, ya que siempre es una bendición poder compartir cada semana las escrituras, que son las que nos edifican, que son las que nos cambian y que son las que traen a nuestras vidas la confirmación de los tiempos en los que estamos viviendo. Amén. Entonces, en este día deseo compartir dos pasajes. Uno se encuentra en el Antiguo Testamento y el otro en el Nuevo Testamento. Y es el tema que Dios me ponía, es el soplo del Espíritu Santo. Este programa se llama Los entendidos resplandecerán. Y precisamente en ese conocimiento es que hoy quiero aprender y que aprendamos un poco más cómo el Espíritu Santo trae a nuestras vidas respuestas. Jesús nos dijo: os conviene que yo me vaya, pero no os dejaré solos. Enviaré a quien, al Paracletos, al Consolador, al Espíritu Santo. Entonces, hoy vamos a hablar de un lugar a donde es llevado Ezequiel. En el capítulo 37 del libro de Ezequiel, un capítulo muy conocido, pero me decía el Señor, tan importante, porque ahí vienen tantos principios para nuestras vidas, para cambiar ¿qué? Circunstancias. Entonces, el Espíritu Santo hoy nos está anunciando que Él sigue soplando su aliento de vida, como dice en Génesis capítulo 2, verso 7, dice la Biblia: y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El soplo del Espíritu Santo, como comenzó en Génesis, trajo vida. ¿A qué? A un cuerpo que estaba y que necesitaba que el Dios de la vida soplara aliento de vida. Entonces, el día de hoy les estaré compartiendo acerca de dos circunstancias que se estaban dando donde todo parecía imposible. Y precisamente en Ezequiel, en el capítulo 37, la Biblia me dice que Dios llevó a Ezequiel a un valle de huesos secos en gran manera. Y la pregunta que Dios le hizo a Ezequiel es la misma pregunta que Dios nos hace a ti y a mí. Es: ¿vivirán estos huesos? Y respondió Ezequiel: Señor Jehová, tú lo sabes. Y quizás esa es la respuesta que hemos dado hacia las circunstancias que actualmente estamos viviendo. Y hoy el Espíritu Santo nos está diciendo que Él está soplando. ¿En medio de qué? En medio de matrimonios fracasados, en medio de relaciones rotas, en medio de ministerios estancados, de cosas que parece que no cambian a pesar de que han pasado los meses o los años. Pero hoy el Espíritu Santo nos vuelve a decir que Él está soplando. ¿Y sabes qué es lo hermoso? Cuando el Espíritu de Dios sopla, como pasó en Génesis capítulo 2, entonces aún la materia, aún lo que está inerte, como en ese cuerpo de Adán que estaba formado, sí, pero que no tenía aliento de vida, dice la Biblia que Dios sopló, el ruaj de Dios sopla y sigue soplando, y debemos escuchar esos vientos del Espíritu Santo y debemos activar también que el sonido de la voz de Dios. ¿Y cómo se hace eso? Cuando usted y yo nos ponemos de acuerdo con la dirección que da el Espíritu Santo y que se la dio precisamente a Ezequiel. Ezequiel no sabía si esos huesos secos en gran manera iban a vivir, y por eso precisamente Dios le va a dar una dirección específica, y es lo mismo que Dios nos está diciendo hoy a ti y a mí. Y le pregunta: ¿vivirán estos huesos? Señor Jehová, tú lo sabes. Y respondió Jehová y le dijo, profetiza y dile a esos huesos secos: oíd,
huesos, palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, y pondré espíritu sobre vosotros y viviréis. Hoy es una mañana, una tarde, una noche donde el Espíritu Santo quiere que tú te pongas de acuerdo con su palabra y que declares su palabra y que le abres al valle de los huesos secos. Y el valle de los huesos secos, como te decía anteriormente, puede ser esa circunstancia que parece que no cambia, pero el soplo del Espíritu Santo trae la fuerza y trae la vida y te dice que todo lo que está paralizado, que todo lo que está inmóvil, en el nombre de Cristo Jesús, hoy recibe vida, porque es el aliento del Espíritu Santo el que en este día está soplando sobre lo que parece imposible. También el aliento de Dios, el ruaj de Dios que está soplando. ¿Qué está provocando? Está provocando como pasó en ese valle de huesos secos, y dice la palabra que Dios le dice: profetiza, y profeticé como se me había mandado, y hubo un estruendo y hubo un gran temblor y los huesos se juntaron unos huesos con los otros. ¿Por qué? Porque solamente el poder del Espíritu Santo, el poder de la resurrección, el poder del Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos, es ese mismo poder de su palabra que cuando tú la activas, que cuando tú la declaras, que cuando tú hablas, como le dijo, habla y dile: oíd palabra, que háblale a tus circunstancias, háblale a aquel órgano que parece que no va a ser sano. En el nombre de Cristo Jesús, toma los papeles de aquella pensión o de aquella petición que has hecho y que todavía no se resuelve. En el nombre de Jesús, este es un día para llamar las cosas que no son como si fuesen, para profetizar sobre qué, sobre el valle de los huesos secos. ¿Por qué? Porque el Señor dijo: pondré, recibe el rema de Dios, pondré espíritu. Solamente el Espíritu de Dios es el único que puede traer vida, es el único que puede hacer como en ese valle de huesos secos, que los huesos se unieran, y al mismo tiempo que aparte de que los huesos se unieran, todavía faltaba la vida. Y por eso en el verso 9 el Señor le vuelve a decir a Ezequiel: profetiza al Espíritu, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu de los cuatro vientos, ven y sopla. Este es el día en que el soplo del Espíritu Santo va a llegar y va a mover aquellas cosas que parecen paralizadas, ministerios que parece que todavía no arrancan, que algo los detiene. Esta es la mañana, en el nombre de Cristo Jesús, de activar ministerios, llamados, dones, talentos. Pero ¿cómo se activan? Precisamente con los versos que te estoy compartiendo: el verso 3, el verso 4, el 5, el 7 y el 9 del libro de Ezequiel, capítulo 37. Ahí están los remas de Dios para este día, para que podamos ver activados que esos talentos que han estado ahí guardados, pero Dios nos está anunciando que es tiempo de que los talentos y los dones los pongamos al servicio del pueblo de Dios. Entonces estamos viendo, Dios llama a Ezequiel de una manera sobrenatural, lo lleva para que vea que ese valle de huesos secos no tenían vida. Pues precisamente Dios nos está enseñando a llamar las cosas que no son como si fuesen. Amén. El Espíritu Santo, cuando sopla, trae vida, trae propósito. El Espíritu Santo vuelve nuevamente a activar aquello que estaba dormido, vuelve a despertar los sueños, vuelve nuevamente a decirte: para el que cree, todo es posible. Y luego me quiero enfocar precisamente en Juan capítulo 11. Todos conocemos la historia. La Biblia nos habla del verso 1 al 40, nos habla acerca de quién, de Lázaro. Jesús le dice a sus amigos: Lázaro duerme.
pero iré a despertarlo. Estoy en los primeros versos. Y entonces todos esperan 4 días. ¿Para qué? Para que entonces se pueda manifestar el poder que estaba en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús también tenía el poder de la resurrección. ¿Por qué? Porque Él es el Dios vivo. Entonces, por eso Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y en el verso 25, cuando la hermana de Lázaro le dice a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús le dice, yo soy yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, ¿sabes qué? Porque hoy le estamos hablando a lo que está muerto. Hoy le estamos hablando y creyendo que el Espíritu Santo es el que va a traer esa resurrección. ¿A qué? A los llamados, a los ministerios, a los matrimonios destruidos. Ponle el nombre a aquellas cosas que todavía parecieran que no se van a mover. Pero si tú y yo nos ponemos de acuerdo en el poder del acuerdo, de declarar la palabra, entonces activamos que el escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de ¿qué? De la boca de Dios. Así que hoy pongámonos de acuerdo con cada palabra que sale de la boca de Dios. Sigo precisamente en Juan capítulo 11, verso 25. Jesús le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Eso mismo Dios nos está diciendo. Comprende que delante de ti está el dador de la vida. La Biblia dice que antes usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero vino Dios a darnos que vida y vida en abundancia. Eso mismo va a pasar en el caso de Lázaro. Lázaro está muerto y Jesús se le está revelando a Marta diciéndole, yo soy el gran yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto vivirá. ¿Crees esto? Y Marta le dice, sí, yo creo esto. Pero ¿sabes qué? Hoy Dios nos está diciendo, ¿crees que es posible que hoy, en esta fecha en que me estás escuchando, la situación que has estado manejando puede cambiar? Yo creo que sí. ¿Sabes por qué? Porque tengo testimonios de lo que Dios hizo en la reunión de este sábado, en ese seminario de sanidad interior, que para la gloria de Dios pudimos ver tantas sanidades físicas, sanidades espirituales. ¿Por qué? Porque el dador de la vida, que es Cristo Jesús, está en ti y en mí. Y el poder de la resurrección, que es el Espíritu Santo, habita ¿en qué? En el templo que somos nosotros. Entonces Dios todavía sigue haciendo milagros. Dios todavía está cambiando circunstancias. Hay una persona por la cual hemos estado orando, y para la gloria de Dios, ¿sabes qué? Contra todo pronóstico y diagnóstico de una bacteria que le entró en su cuerpo, bendito sea mi Señor, Dios sea glorificado de una manera sorprendente, y esta persona recibió ya un tratamiento. Le doy gracias a Dios por este varón que ha creído esperanza contra esperanza, y ante lo que los médicos decían que era imposible, hay un Dios de la vida. Nos pusimos de acuerdo, igualmente que hoy yo te digo, ponte de acuerdo ¿con qué? Con la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque la hermana de Lázaro, a pesar de que él dice, sí, yo creo que tú eres la resurrección y la vida, precisamente en el verso 39, Dios le dice, quitad la piedra. Le está dándole una orden a la hermana y a los que estaban ahí, quiten la piedra. ¿Por qué? Porque el Cristo de la gloria, el dador de la vida, estaba delante de esa piedra. ¿Y qué representa esa piedra para ti y para mí? Precisamente esa piedra significa que un obstáculo, algo imposible de poder alcanzar, pero hoy Dios nos dice, quitar la piedra. Y mira qué tremendo. Nuevamente vemos la actitud
de esta mujer. Pero Señor, hiere, hace 4 días que está enterrado. Y que cuando entendemos que estamos delante de aquel que tiene el poder de resucitar, como hizo con el hijo de la viuda de Naín, como va a ser ahora con Lázaro su amigo, y como después también hizo con aquella niña que estaba muerta, la hija de Jairo, cuando le dijo: Talita cumi, a ti te digo, levántate, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy es un día para que usted y yo nos apropiemos de que hay el soplo del Espíritu Santo, que es el Espíritu de vida que está en ti y en mí, que está esperando. ¿Sabes qué está esperando? Te lo resumo. El Espíritu Santo está esperando en que no te quejes, en que dejes de hablar de tus fracasos, en que dejes de hablar de lo que no puedes hacer, y que te pongas de acuerdo con el Dios que todo lo puede, con el Dios que te ha dicho: háblale a este monte y será quitado. Hoy es una mañana de parte del Espíritu Santo en que tú cambies tu lenguaje, en que te dejes de atar con los dichos de tu boca y que digas que no se puede. No, en el nombre de Cristo Jesús, todo lo podemos en quién, en Cristo, que nos fortalece. Entonces, esta es un día, una mañana, una tarde en que tú y yo decidamos, ¿sabes qué? Decidamos hablar de acuerdo a lo que dice la palabra, a llamar las cosas que no son como si fuese, a poner tus manos sobre ese órgano enfermo y por fe declarar: escrito está que por las llagas de Jesucristo somos sanos. Escrito está que aunque parece que mi hijo sigue en la droga, yo creo y declaro sobre ese joven o sobre esa joven que en el nombre de Jesús volverá en sí como el hijo pródigo y reconocerá que le ha fallado a Dios, que le ha fallado a su familia, pero que vuelve en sí. En el nombre de Cristo Jesús, no es tiempo de continuar tú como creyente atando a tu casa, diciendo: es que es un borracho, es que nunca va a cambiar, es que es un rebelde. En el nombre de Cristo Jesús, hoy es un día que te pongas de acuerdo con la palabra de Dios y que anules y canceles lo que sale de tu boca, que son palabras que no bendicen, son palabras que hablan mal, son palabras que le dan poder a las tinieblas. Y por eso muchas veces lo que nosotros sembramos terminamos cosechando. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. La hermana de Lázaro cuestionaba a Jesús: pero ¿cómo van a quitar la piedra? Ya antes Jesús le dijo en el verso 25: yo soy la resurrección y la vida. Es la misma palabra que Dios tiene para ti, y por eso está precisamente en Ezequiel capítulo 37, en los primeros versos, cuando Dios le dice: vivirán estos huesos, y Ezequiel dice: Señor Jehová, tú lo sabes. Ciertamente, Dios sí sabe lo que va a hacer. Dios sí sabe cómo va a responder. Dios sí sabe cómo puede restaurar aquellas relaciones rotas. Dios sí sabe cómo puede volver el corazón del hijo hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Este es un tiempo ¿de qué? De restitución. Este es un tiempo ¿de qué? De restauración. Este es un tiempo de que podamos ver con los ojos del Espíritu Santo, con los ojos del entendimiento. Por eso Pablo oraba que sean abiertos, y yo le pido nuevamente al Señor, a ti que me escucha, pon tus manos y di: Espíritu Santo, abre mis ojos, abre los ojos de mi entendimiento para que te pueda conocer, para que yo pueda hablar conforme tú hablas. Y si es necesario, decía David: Señor, pon guarda en mi boca. ¿Por qué? Porque es mejor callar y no enlazarte con los dichos de tu boca. ¿Por qué? Porque en tu boca hay un milagro, porque hay un poder en tu lengua. Nosotros producimos vida o muerte. Lo que usted habla crea escenario. Lo que usted habla va a determinar tu futuro. Hoy lo que usted está hablando, usted o se pone de acuerdo con ese dictamen médico, o se pone de acuerdo con su realidad, o decide que por encima de lo que hoy está usted viendo está la palabra de Dios que te dice: escrito está, Jehová Rafa es mi sanador. Escrito está, Jehová Jireh es mi proveedor. Escrito está, Jehová Chalón es mi paz. Nosotros debemos aprender a hablar
de acuerdo a la palabra. Jesús nos lo enseñó en Mateo capítulo 4, cuando fue llevado al desierto. ¿Por quién? Por el Espíritu. El Espíritu Santo lo llevó al desierto. Y dice la Biblia que ahí vino el tentador después de 40 días de ayuno. Pero ¿sabes qué? Jesús siempre le habló. ¿Con qué? Con la palabra, con el escrito está. Hoy es un día que aprendamos a declarar lo que Dios nos está enseñando en Ezequiel capítulo 37. Y si tú sigues leyendo después del verso 9 en adelante, entonces dice que entró vida en esos cuerpos, entraron vida. ¿Por qué? Porque al final en Ezequiel 37 lo que vemos es un ejército. Ese ejército era el pueblo de Israel, que dice la Biblia que habían perdido su esperanza. Pues hoy Dios está soplando diciéndote que Él está trayendo para ti vida. Vida que a la esperanza, vida que al propósito, vida al llamado. ¿Por qué? Porque así como la hermana de Lázaro pensó que después de 4 días era imposible que su hermano resucitara, entonces Jesús le dijo en el verso 40, y eso también es para ti: no te he dicho, escucha, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Porque muchas veces no hemos visto la gloria de Dios, precisamente porque nosotros casi siempre nos enfocamos en lo que nos dicen, en lo que vemos, en lo que sentimos. Pero el caminar con el Señor es de acuerdo a lo que dice la palabra. El justo por la fe vivirá. Usted y yo debemos vivir ¿de qué? Por fe y no por vista. Qué bueno que hoy no tengo, pero yo sigo creyendo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Tu palabra me dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y usted le habla a sus circunstancias, mi hermano. Pero ¿por qué? Es que es impresionante cuando uno escucha a tantas personas del pueblo de Dios creyentes y solamente hay queja y queja y queja y no tengo y no puedo y es imposible. Entonces, ¿a qué le estamos hablando? Hoy tenemos que hablar que el lenguaje de la fe me dice a mí que sin fe es imposible agradar a Dios. Mira Ezequiel tan solo responde: Señor Jehová, tú lo sabes. Pero Ezequiel estaba dispuesto, y yo también quiero que tú estés dispuesto ¿a qué? A obedecer los principios que van a cambiar tu circunstancia. ¿Por qué? Porque el aliento de Dios, el ruaj de Dios, el soplo de Dios está hoy que soplando. ¿Para qué? Para traer vida a lo inerte, para traer vida a aquello que no se mueve, para traer vida a lo que está paralizado. Es tiempo, en el nombre de Cristo Jesús, es tiempo que le hablemos ¿a qué? A las circunstancias. ¿Por qué? Porque para el que cree todo es posible, porque estamos hablando del Dios todopoderoso, del omnisciente, del omnipresente, del omnipotente, el cual tiene el poder. Te estoy mostrando, le dio vida a ese valle de huesos secos y dijo: oíd palabra, huesos secos. Quítale el nombre de huesos secos y pon la situación que estás viviendo, sea una situación de un divorcio, de droga, no sé qué será, pero ponle el nombre, oíd palabra. ¿Qué es lo que tu circunstancia, qué es lo que ellos necesitan escuchar? Palabra de Dios. ¿Qué es lo que tu casa necesita escuchar? Palabra de Dios. ¿Qué es lo que tú necesitas hablarle a esa mujer o a esa persona que se niega a creer que Dios existe? La palabra de Dios, y llámale: Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tú prometiste, lo dijiste en Josué capítulo 24 verso 15, escrito está. ¿Qué está escrito? Que yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esa palabra no cambia a pesar de que tú veas que esa persona no, porque la palabra sigue siendo declarada, sigue siendo decretada. Pero si por un lado yo hablo la palabra de Dios, pero al momento empiezo a decir: no, jamás que esa persona cambie, entonces invalidamos lo que estamos diciendo. Y la Biblia me dice a mí: determinarás una sola cosa y te será firme. Determínate en el nombre de Cristo Jesús, como hizo Ezequiel. Dios le pregunta: ¿vivirán estos huesos? Señor Jehová, tú lo sabes. Entonces viene la dirección de Dios y dile a esos huesos secos que oíd
palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra que Dios tiene para ti y para mí? Así ha dicho Jehová el Señor. Pondré, escúchalo bien, pondré espíritu sobre vosotros y viviréis. Eso me lleva precisamente a Génesis 2, verso 7, donde dice que Dios sopló en la nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Me está hablando de Adán. Todo cambia como, la materia inerte cambia como, en la manera en que usted y yo soplamos, declaramos la palabra de Dios, porque escrito está en Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dijo Dios, y sigue diciendo Dios, háblale al valle de los huesos secos, háblale a esa piedra y dile, escucha palabra de Dios. Hoy, en el nombre de Cristo Jesús, me determino a creer y hablar lo que la Biblia dice, porque por encima, le decía a alguien, por encima del diagnóstico que está recibiendo, pon la palabra de Dios y dice, aunque los médicos, aunque esto, mas la palabra de Dios me dice, y yo me aferro a lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque Él sigue haciendo milagros. Él sigue buscando alguien que le crea, como pasó con Ezequiel. Ezequiel nunca cuestionó. Ezequiel tan solo habló lo que Dios le estaba diciendo. Y por causa de que él declaró, Espíritu Santo, ven. Escucha palabra de Dios. Espíritu Santo, ven. Y sopla, ven, Espíritu Santo, ven de los cuatro vientos y sopla. Pues hoy en el nombre de Cristo Jesús nos vamos a poner de acuerdo y le vamos a decir, Espíritu Santo, ven y sopla. ¿Sopla qué? Sopla sobre todas aquellas áreas en mi vida que parecen que no van a cambiar, sea carácter, sean los frutos de la carne. Tú mismo sabes que ven y sopla. Y dice ahí, y entonces cuando el Espíritu Santo sopla, dice en el verso 7, y profeticé como se dijo, y hubo que un ruido alrededor y un gran temblor, y los huesos se juntaron unos con los otros. Eso es lo que Dios quiere, que todo aquello que ha estado separado, dividido, en el nombre de Cristo Jesús se junten. ¿Por qué? Porque no es tiempo de dividir, es tiempo de unidad. Ese principio está en la Biblia, el principio de la Trinidad. ¿Por qué? Porque nosotros debemos entender que es en la unidad donde dos o más nos ponemos de acuerdo. Ahí está Dios. Y si tú y yo nos ponemos de acuerdo en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, de llamar las cosas que no son como si fuesen, y renunciamos a eso que tenía la hermana de Lázaro, que tenía al dador de la vida delante de sí, aquel que podía resucitar a los muertos, y sin embargo, cuando le dijo, quita la piedra. No, Señor. ¿Y no será que tal vez en el momento que Dios te dice, habla y declara, que quizás tú también empieces a decir, no, ¿para qué? Eso es imposible, porque no se trata de un solo día. Se trata que todos los días usted y yo empecemos ¿a qué? A declarar la palabra, a hablar la palabra. El escrito está. ¿Por qué? Porque usted cada vez que declara la palabra de Dios está sembrando semillas de vida, está sembrando semillas. ¿En qué? En otros. Y entonces la Biblia me dice a mí que por eso Jesús le dijo a la hermana de Lázaro, no te he dicho que si crees verás. La gloria de Dios se ve cuando usted se pone de acuerdo con quién, con el Espíritu Santo que habita dentro de usted y de mí. El Espíritu de la resurrección es el Espíritu Santo que sacó a Cristo, porque Cristo mismo nos dijo, os conviene que yo me vaya. Nosotros hoy estamos con el Espíritu Santo. Él tiene el poder de dar vida, y que en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús,
Así como pasó en Ezequiel capítulo 37, que se juntó un gran ejército y el Espíritu Santo sopló y esos huesos recibieron vida. Asimismo, yo en el nombre de Cristo Jesús hablo y declaro que me pongo de acuerdo con aquel milagro que tú estás necesitando, que yo estoy necesitando. Unámonos en el nombre de Cristo Jesús y empecemos a hablarle a esos huesos secos. Oíd palabra de Dios. Así ha dicho, pondré mi espíritu sobre vosotros. Señor, gracias porque tú estás poniendo tu espíritu sobre nosotros, sobre aquellas áreas, y tú estás ungiendo nuestros labios, Señor, para que hablemos palabras de qué, palabras de vida y no de muerte, Señor. Hoy en el nombre de Cristo Jesús, Señor, nos ponemos de acuerdo porque sabemos, Dios, que tú estás anunciando, que estás trayendo cambio, Dios, y yo lo creo, pero yo me alineo, yo, Natalia, decido alinearme a los tiempos proféticos que tú estás anunciando. Y yo te doy gracias, Señor, porque este sábado pasado yo pude ver la primicia de lo que tú sigues haciendo en alguien que cree, Dios, que para ti todo es posible. Es maravilloso, hermano, cuando ves el respaldo de Dios en todo. Oh Espíritu Santo, porque sabemos, Dios, sabemos que tú estás llamando a tu iglesia. ¿Para qué? Para que así como le dijiste, Jesús, a la hija de Jairo, Talita Cumi, levántate. Es un tiempo de que nos levantemos, de que tomemos la posición en Cristo, de que entendamos que el Espíritu de Dios sigue soplando, sigue trayendo aliento y nos sigue diciendo a ti y a mí, he aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. Dios sigue queriendo hacer cosas nuevas en tu vida. Pero ¿de qué depende? De que usted y yo nos levantemos, nos posicionemos y entendamos que Él ha puesto en nosotros el poder de hablar. ¿Hablar qué? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la espada de dos filos que penetra ¿qué? Hasta partir el alma y el espíritu. Es tiempo que nos levantemos y que empecemos a declarar el aliento de vida en las diferentes áreas que hoy parecieran que no tienen respuesta. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo oro por cada persona, Señor, que en este día ha escuchado, que es a través, Señor, tuyo, que es a través de las escrituras, que es a través de anunciarle a las circunstancias el poder del Espíritu Santo, que es el que vivificó a Cristo Jesús, que es el que lo levantó de la tumba y que es el que visitó a aquellos 120 hombres que estaban unánimes, estaban unidos, ellos estaban unidos y de repente, nuevamente el de repente que se sintió en el valle de los huesos secos y de repente vino un viento recio y de repente aquellos 120 hombres que estaban ahí recibieron lo que Jesús les dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, y me seréis testigos, hermano. Esa es la obra del Espíritu Santo en usted y en mí. Él quiere que recibamos esa unción y ese poder. ¿Para qué? Para que seamos testigos y vemos la vida de Pedro y vemos la vida de esos discípulos, cómo fueron cambiados, transformados. Ellos transformaron el mundo. A través de ellos comenzó una nueva iglesia, la iglesia de los Hechos, que dice la palabra precisamente que por las manos de los apóstoles se hacían, ¿qué? ¿Sabes qué? Maravilla. Dios quitó el miedo, el temor de aquellos hombres que cuando murió Jesús estaban escondidos, pero el poder del Espíritu Santo que provoca hace hombres y mujeres que valientes, aguerridos, sin temor, que saben que si Dios lo está diciendo, que si Dios lo está respaldando, tú tan solo te vas guiando por esa voz del Espíritu Santo que va marcando cada paso. Oh Espíritu Santo, la Biblia me dice: hubiera desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Exactamente, esfuerza, no tengas temor, esfuérzate y no temas, porque es aquí en la tierra de los vivientes donde el mundo está esperando ¿qué? La manifestación de quién, de los hijos de Dios, la manifestación de quién, de ti y de mí. El mundo
mundo necesita escuchar la voz profética. El mundo necesita saber que hay una iglesia, que hay un grupo de personas que creemos que todavía Dios sigue haciendo milagros, que creemos que Dios todavía está trayendo sanidad en aquellas áreas donde la persona fue marcada por diferentes etapas en su vida. Yo creo en el nombre de Cristo Jesús, en un Dios que sigue sanando, que sigue restaurando, que sigue cambiando y que te sigue diciendo: yo soy la resurrección y la vida. ¿Lo crees? Jesús se lo preguntó a Marta. Mi pregunta para ti es: ¿lo crees? ¿Seguimos creyendo que ese Cristo que nos llamó, que nos dio vida cuando estábamos muertas en delitos y pecados, es el mismo de hoy? Yo sí lo creo, mi hermano, lo sigo viendo en los testimonios que estamos recibiendo de lo que Dios hizo. ¿Por qué? Para su gloria, porque escrito está: para el que cree, todo, hermano, es posible. Que Dios te bendiga, que puedas ver junto conmigo los milagros activándose, que puedas ver junto conmigo y testificar que sí es posible revertir diagnósticos casi de muerte. Oh, Santo Espíritu de Dios, es maravilloso servir a un Dios vivo, es maravilloso servir a un Dios que llama las cosas que no son como si fuese. Es maravilloso saber que el Espíritu Santo anhela que tus circunstancias cambien, pero tenemos que ponernos de acuerdo con lo que su palabra dice. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos, que en el nombre de Cristo Jesús estamos a punto de cerrar el 7º mes. Todavía Dios sigue y seguirá haciendo milagros. No te rindas, sigue creyendo, sigue hablando, sigue declarando. Toma las llaves y declara: Señor, gracias, porque yo creo que en este año me van a dar la residencia. Yo creo que en este año tú me puedes dar aquel carro, tú me puedes dar aquella casa. Yo lo creo. No sé usted, pero yo sigo creyendo y llamando las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué? Porque creí, por lo cual hablé. Que Dios te bendiga. Amén y amén.